Bienvenidos todos al podcast En Familia con Carla y Lori. Nuestro propósito es fortalecer los lazos de la familia y vivir con más armonía, felicidad y amor. Brindando la mejor motivación, información, recursos y soluciones a las familias hispanas a través de temas e invitados. Quédate con nosotros para pasar un momento en familia. Hola amigos, una vez más bienvenidos a nuestro podcast En Familia con Carla y Lori. ¿Cómo estás, Lori? Emocionadísima otra vez. Bueno, entonces ya no soy solamente yo la emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan emocionada? Cuéntanos. Regresa con nosotros la apreciada y estimada Clara Nahum. Estoy bien feliz por eso, porque esta primera entrevista, si no la has visto, búscala en YouTube o en nuestro muro del Facebook, la página de Facebook En Familia con Carla y Lori, y donde Clara Nahum es excelente psicóloga, life coach, nos habla acerca del perdón. Y hoy viene a hablarnos de otro tema, Carla. ¿De qué es? Así es, y es muy importante y el deseo de nuestro podcast el empoderar a las familias hispanas y el poder guiarlas y ayudarlas para que sean mejores padres, mejores madres, mejores hijas e hijos. Y por eso vamos a hablar sobre la espiritualidad, un tema muy importante que nos ayuda para tener nuestra paz interior. Pues vamos a hablar de eso, Lori. Sí, y Clara es originaria de Córdoba, Argentina, y ella es, como dije, un coach y ejecutiva, disertante internacional, consultora y autora. Libros hermosos, hace ya más de 25 años que reside en Estados Unidos y ha disertado en distintas partes del mundo y le apasiona compartir herramientas de inteligencia emocional. Y cuando ustedes vean el primer podcast y la vean ahora, se van a enamorar. Ella es autora de los libros El perdón como camino a la liberación y felicidad y Pasaporte espiritual para niños y El niño que llevamos adentro o dentro, ambos tanto en inglés como en español. Entonces ella vive aquí como hace 25 años en los Estados Unidos y en fin, la tenemos otra vez y le queremos dar la bienvenida a Clara Nahum. Bienvenida. Bienvenida, Clara. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, Carla y Lori. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Clara. Pues yo creo que la primera pregunta es clave. ¿Qué es la espiritualidad? Cuéntame, ¿qué es para ti la espiritualidad, Carla? Pues yo creo que cada persona lo ve de manera diferente. Si tú eres una persona religiosa, pues vas a entender que la fe es parte de espiritualidad y en mi caso, yo creo soy cristiana y católica, yo creo que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pues el estar en momentos difíciles y tener fe es lo que me ha movido para seguir adelante y para, pues, tener una paz interior. Pero conozco y he leído varios libros en los cuales gente de diferentes religiones, de diferentes creencias, hasta gente que no tiene una religión, gente atea, puede ser espiritual. Y entonces es un tema que me llena de curiosidad y por eso quiero que tú nos comentes con tu sabiduría y con tu background, qué es para ti la espiritualidad, porque puedes tomarlo de diferentes maneras y de diferentes puntos. Exactamente, Carla, así es, de diferentes maneras, porque ya que la espiritualidad es muy amplia. La religión es una base, un dogma, ¿no es cierto?, de creencias que está institucionalizado. Es decir, es exclusivo y pertenece a un grupo, a una comunidad, y hay diferentes religiones y la gente se asocia en base a esa creencia. Perfecto. Está, digamos, bien en el límite entre lo que es la espiritualidad y la religión. La espiritualidad no está basada en ningún dogma ni ninguna creencia y es inclusivo. Es decir, puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser budista y puede ser espiritual. Muchas veces me preguntan, y te cuento, cuando estaba haciendo
mi primer maestría, años atrás en psicología, luego psicología espiritual, mi madre, muy religiosa, me decía, hija, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar de la religión? Y le digo, mamá, todos somos seres espirituales. La realidad es esa, la base de la espiritualidad es el propósito y la misión que tenemos. Es más un viaje interior que exterior, para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Podemos tener una religión, cualquiera que sea, y ser espirituales. Podemos tener una religión y realmente a veces no invitamos a la espiritualidad en nuestra vida. ¿Mm? Sí. De hecho, sí, eso es lo que yo iba a mencionar, que hay personas religiosas que no son espirituales. Simplemente crecieron con ese dogma, crecieron con esa cultura en su hogar y, como dicen en inglés, they go through the motions. Ellos van a la iglesia y todo y no sienten el espíritu, nada. Y yo he aprendido que ser espiritual, me encanta como describiste, Clara, que es inclusivo, porque esa conexión con un ser supremo, una fuerza suprema, nos ayuda a entender que nosotros somos pequeños y que hay algo más, no es que nos controla o que está allá afuera. Y entonces ser espiritual es ser humilde y reconocer que hay algo más además de nosotros. Exactamente, algo superior. Y poder conectarse con ese ser superior o eso superior. Para mí, mi criterio, para mí está el respeto a que cada ser humano puede llevar en ese viaje interno y conectarse de la manera que mejor lo sienta. Porque cuando empezamos a juzgar, nos desconectamos. Entonces, ¿por qué digo viaje interior? Porque es una búsqueda interna para conectarnos hacia eso tan grande, hacia eso que nos contiene. Muchas veces la religión, como bien decías, Lori, muchas personas lo hacen porque es la forma que crecieron, pero sin una elección, o separando y excluyendo. Pero podemos invitar a la espiritualidad en nuestra vida en la religión que practiquemos. Y si no es tan práctica, porque es un conjunto de prácticas, mientras que la espiritualidad es muy individual, es inclusive porque somos parte de un todo, pero es individual porque no tengo un dogma ni ciertos pasos que seguir o ciertos rituales para considerarme parte de un grupo religioso. Es muy importante cuando somos o formamos parte de un grupo religioso abrir nuestro corazón a invitar la espiritualidad, porque la espiritualidad es acerca de la búsqueda interna de la misión, del propósito. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cuál es tu propósito en esta vida también, no? Exactamente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que hace que tu corazón cante? Así es. ¿Qué es lo que hace cuando tu corazón canta y cuando sientes, por eso estoy acá? ¿Y cómo puedo contribuir de la forma que sea a hacer de este mundo un mundo mejor? Entonces, creo que no somos seres humanos que tenemos un alma. Creo que somos almas que tenemos una experiencia humana. Entonces, en esa experiencia humana y en ese camino que vamos transitando, en el cual caemos, nos levantamos, aprendemos, vamos elevando nuestra conciencia y expandiendo nuestra conciencia. Al expandir la conciencia, estamos más cerca de ese ser supremo, de la divinidad, a través del amor, de la compasión, del perdón, que es lo que hablábamos en el otro podcast, y de ser lo mejor que podemos ser en esta experiencia humana. ¿Sí? Me encanta lo que dices, Clara, y alguna vez conocí, por eso te lo mencioné al comienzo, que conocí a un amigo, un buen amigo que era ateo, pero él no creía
obviamente en ningún tipo de religión. Amaba a su abuelo, que es con el que él creció, y en un momento de la vida perdió a su abuelo. Un hombre muy inteligente, muy preparado, muy estudiado, y pues hablábamos muchísimo de este tema. Pero el día que su abuelo murió, comenzó a darse cuenta de que quiénes somos, qué hacemos en este mundo y después dónde vamos. Y comenzó a leer y a leer, y después de algún tiempo me dijo, me volví espiritual. No tengo una religión específica, pero ahora entiendo que hay una luz o un ser especial y supremo o superior. Y me encantó porque yo creo que todo ser humano necesita eso, el saber que hay un ser superior. En nuestro caso, como cristianos, pensamos que es pues nuestro Padre, que venimos a este mundo para con un don. Eso es lo que siempre les digo a mis hijos. Dios te da un don y tienes que aprovecharlo porque ese don, si tú lo sabes aprovechar, va a ser a beneficio de otros y tu propio beneficio. Y el ser espiritual creo que te ayuda a entender ese mensaje. Si eres bueno hablando o si eres bueno en negocios, pues que lo hagas y que seas exitoso, pero siempre ayudando a tus semejantes, porque se trata, ¿no? Exactamente, es por eso es la contribución, el servicio, es cómo puedo desde mi lugar ofrecer lo que tengo para hacer de este mundo algo mejor. Tuve la oportunidad de haber sido invitada y me siento totalmente feliz y agradecida cada vez que recuerdo los momentos que estuve en Jerusalén hace 2 años, va a ser 2 años ahora. Fui invitada para el Día Internacional de la Paz en septiembre y fui a hablar específicamente de la aceptación de la paz y del perdón. Tuve la oportunidad de dar un taller en el cual había judíos, había cristianos, había católicos, había monjas de un convento de África que habían estado, había musulmanes. Y en un ambiente en donde las religiones lamentablemente a veces dividen, porque hay tanta lucha y se culpa a la religión, pero en realidad la culpa no es de la religión, la culpa es del hombre que utiliza el ser humano, nada en contra de los hombres, por favor, en general, el ser humano que utiliza la religión para enfrentarse, para dividir, para luchar. Entonces, para mí era un desafío interno en poder llevar a estos lugares algo que iba más allá, porque no era a través de la religión, pero sí era a través de la espiritualidad. Era invocando ese lugar adentro nuestro corazón, nuestro espíritu, que va más allá de cualquier división, y desde ese lugar poder centrarnos en la compasión, en qué significa la aceptación, en la empatía, en el perdón. Para mí hablar del perdón en Tierra Santa, en grupos tan diversos, fue una experiencia espiritual. La espiritualidad también, y bueno, ahora que digo esto, se trata de experiencias directas que tenemos nosotros mismos. Y traigo algo que tú me comentaste, Carla, cuando me invitaste en el otro podcast. Dijiste que en algo que habías escuchado que yo había hablado del perdón, te produjo algo que pudiste aplicar en tu vida. Eso es una experiencia directa. Eso es una experiencia espiritual. Así es. Cuando traemos los conceptos del amor, de la compasión, de la alegría, del dar, del contribuir, y los dejamos de ser conceptos o dogmas para traerlos a la vida diaria, para traerlos como una experiencia directa, estamos viviendo una experiencia espiritual. Y cuando nos manejamos a través de ese lugar,
podemos ir encontrando nuestro camino, que es de adentro hacia afuera. Y podemos estar y pertenecer a un grupo religioso o no, y podemos traer esto e unir todo. A mí me gusta unir e integrar. Me encanta, Clara, y pues quiero preguntarte, ¿cómo podemos llegar a ser seres espirituales? Porque como tú dices, somos individuos y cada uno es diferente dependiendo de nuestra historia, de nuestra religión, de nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cómo poder aprender en el hoy, con todas nuestras alegrías, triunfos, tristezas, fracasos, a ser gente espiritual? Excelentísima tu pregunta, Carla. Y en realidad, cuando tenemos la conciencia de que somos seres espirituales, no es que tengamos que aprender a ser espirituales, sino es cómo traemos nuestra experiencia y cómo vamos utilizando los éxitos, los fracasos, los dolores, las pérdidas y las alegrías de nuestro camino, y vamos con ese contenido espiritual dándole un sentido que no es por ser súper positivo ni reprogramar la idea a que todo tiene que estar bien, pero sí en el proceso de cómo vamos utilizando cada experiencia y cómo vamos volviendo al centro, que es el amor. Nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia es el amor, somos amor. Está el poema de Rumi, que lo he dicho muchas veces y me fascina, porque de alguna forma representa ese camino espiritual, para mí, por lo menos, que la tarea no es buscar el amor. Nuestra tarea es buscar y encontrar las barreras que nos separan del amor. Entonces, en ese camino, en esa experiencia, ¿cómo aprendemos a ser espirituales? Es a través de encontrar esas barreras y ver qué necesitamos para poder derribarlas y centrarnos en nuestra esencia. Precioso. Sí. Precioso. Clara, ¿cómo poder enseñar a nuestros hijos a ser espirituales? En mi caso tengo 2 hijos varones, 13 y 15 años, y bueno, obviamente están en la edad de la adolescencia, y siempre me preguntan, porque yo les hablo de la fe, y que es importante tener fe, pero ¿cómo poder explicar a un niño lo que es la espiritualidad, lo que es la fe, si no se la ve? Si no se la siente, pero no se la ve. Es como creer en Dios, pero no lo ves. Exactamente, por eso es cuando se habla de espiritualidad, son más de experiencias directas y la religión habla más de la fe desde otro punto de vista quizás. A la larga es lo mismo, porque todas las sensaciones y las experiencias son lo mismo, pero están separadas. Cuando a veces los niños o los jóvenes los enfrentas con el concepto, lo pueden ver como obligación. Lo que yo propongo, a veces en talleres para padres, y fue a través de mi libro de Pasaporte Espiritual, que primero lo publiqué en inglés en el año 2013, era cómo ver para que los niños puedan, pequeños de toda edad, y compartir en familia qué significa ser espiritual, que no tiene que ser una cosa allá afuera, sino que es de todos los días. En este libro, a través de un viaje imaginario de 2 niños, preguntando a distintas personas, preguntando, por ejemplo, al Buda, preguntando a Martin Luther King, preguntando al Dalai Lama, preguntando a Jesús, preguntando a la Madre Teresa. O sea, en un viaje imaginario a quien traes a personas de todo tipo de religiones, pero que traen el amor, el servicio, la bondad, a filósofos, es preguntándole qué es ser feliz. Porque al final del día, las personas desean ser felices. ¿De qué manera somos felices?
cómo podemos ser más amables, cómo podemos traer la gratitud a nuestros días. Entonces, en ese viaje imaginario de pasaporte espiritual, en el cual invito, y son 2 niños, una se llama Lara y el otro se llama Tian, estos niños, y van navegando desde el futuro al pasado a preguntar estas preguntas que todos nos hacemos. Por eso digo que es del niño interior. Tus hijos, no hace falta a veces, lo que es muy complicado es, ¿qué agradecemos hoy? Es a qué pedimos dirección, a dónde podemos abrazarnos cuando nos sentimos tristes o que algo nos duele. ¿Qué quiere decir el perdonar y empoderarnos? No desde lo hago doble, sino es entiendo y pongo límites saludables. ¿Cómo puedo ser más compasivo en la escuela, con mis amigos? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Entonces, en esas preguntas que las podemos traer a la vida diaria con nuestros niños y con los que son adolescentes y los más grandes, estamos despertando esa sensación de conciencia y al expandir la conciencia conectarnos con eso más grande que para algunos es Dios, para algunos es el Buda, para algunos la naturaleza, para algunos es Jesús. Lo que cada uno siente en su corazón, que es ese maestro, o esos maestros que nos acompañan siempre están con nosotros. Y es a través de cosas simples, a través de ver una flor y agradecer la belleza, a través de ver a alguien que necesita ayuda y extender la mano. Entonces, de esa forma traemos la espiritualidad a lo práctico, a lo de todos los días. Y no es algo ajeno que está allá, sino que lo elegimos acá. Clara, diste la palabra clave para mí y es algo que yo lo trato de hacer diariamente con mis hijos y es el poder del agradecimiento y hay unos libros sobre eso. En la parte psicológica es muy importante porque te ayuda a quitar el negativismo y a verte positiva aunque hayan circunstancias difíciles en tu vida. Y entonces, con mis hijos hace varios años, pues 2 años ya, comenzamos a agradecer 3 cosas cada día. Tratamos de agradecer cosas diferentes cada día. Entonces, gracias por tener una casa donde vivir, un techo donde dormir, una cobija con que cubrirnos. Gracias por la salud de mis papás, por mis abuelitas, por su perro, por los amigos, porque me tomé una ducha de agua caliente súper rica, que no todos la tienen. Y poco a poco comenzaron a darse, porque comí, porque tuve a mis amigos juntos para el lunch, porque me saqué una buena nota y no estudié muy bien, o cosas así. Hay tantas cosas porque vi un pajarito en la mañana y eso a mí, personalmente, me hace sentir cerca de Dios. Es como, para mí es eso. Entonces les he transmitido eso a mis hijos. Y gracias porque vimos un cardinal y entonces estuvimos cerca de Dios. Gracias por los animales. O sea, hay tantas cosas que agradecer y eso es tan importante compartir con los hijos y el darse cuenta de que sí, podemos tener momentos difíciles, muy difíciles, pero también somos bendecidos de muchas maneras. Excelentísimo, Carla, lo que dices, y me encantaría escucharte a ti, Lori, lo que haces con tus hijos, porque con todos tus hijos me imagino que tienes algo especial. Para mí también, cuando agradecemos sin tener un porqué, nos lleva a un lugar de expansión hermosísimo. Así que luego que me cuentes tú también, Lori, les cuento, háganme acordar que les diga de refugio para el alma. Hermoso, hermoso. Bueno, tengo una mentora y alguien que me enseñó coaching también e hipnosis y ella escribió un libro que se llama Muerte Espiritual. Y es en inglés, estoy traduciéndolo, pero es importante saber que hay veces que la gente andan muertos en vida y esa espiritualidad es importante disfrutarla. Y dijiste algo, no sé si fue en la vez pasada o hace unos minutos es que somos seres espirituales viviendo una experiencia en un cuerpo. Sí, hace un rato lo dije. Y
hay un ejemplo que yo tengo, que les he explicado a mis niños, que esto es un guante y es como si fuese nuestro cuerpo. Y nuestra mano es nuestra esencia, es nuestro espíritu. Y que cuando entonces nos morimos, ¿verdad? Dejamos el cuerpo en la tierra, pero nuestro espíritu o esencia o alma todavía vive, ¿ves? Como todavía la mano funciona aún sin el guante. El guante nos protege muchas veces, nos ayuda a movilizarnos y a hacer cosas que a lo mejor no podemos hacer sin el guante para no lastimarnos, etcétera. Pero nosotros somos seres espirituales y muchas veces también con todas las bellezas que han explicado ustedes y Carla acerca del pajarito, acerca de agradecer y todo, hay que pausar. Vivimos en un mundo, una sociedad de mucho ruido, de muchas voces y tengo una hamaca afuera que yo digo que es mi lugar, mi refugio feliz. Vamos al lago muchas veces y ahí, en la quietud, es que podemos disfrutar cuando hay silencio y callamos y digo, o sea, ayer estuve en mi hamaca con uno de mis niños y yo creo que fue un momento divino y súper espiritual. Habíamos platicado un poco, pero luego después de un ratito dije, vamos a quedarnos aquí un rato calladitos. Y eso fue divino y fue un momento muy espiritual. Entonces, pausar para no solamente agradecer, pero absorber o dejar que penetre a nuestro interior es algo que nos ayuda, porque estamos acostumbrados a comunicarnos, a enviar mensajes de textos, como ya dije, el ruido, pero pausar para meditar, para admirar, para estar quieto, es una manera que podemos ser espirituales. Absolutamente, excelentísimo. Para mí, cuando rezamos o nuestras plegarias de la forma que sean, estamos pidiendo a Dios. Cuando estamos en silencio, lo estamos escuchando. Entonces, muchas veces rezamos, pedimos, hablamos, pero para poder escuchar a Dios de la forma que cada uno lo sienta, es en el silencio. Y lo que les decía recién de refugio para el alma, cuando empieza la pandemia y todo cambia para todos en distintas formas, yo en ese momento estaba por viajar a Argentina y estaba en una gira por varios lugares para dar talleres, para dar charlas, para ver a mi madre que vive en Argentina también. Y comencé un grupo ofreciendo totalmente en servicio Refugio para el Alma, que es un santuario espiritual para ofrecer herramientas emocionales, mentales y para apoyar en este proceso para que almas de distintos lugares del mundo, es en español, que hago, digo, ¿qué puedo hacer en este momento de tanta necesidad? Es donde necesitamos ese santuario espiritual. Así creé Refugio para el Alma y de esa forma todos podemos crear nuestro propio refugio para el alma. Y ahí es donde nos encontramos y cuando nos encontramos abrimos y damos lugar a esas señales de los pájaros. Para mí me conecto muchísimo con los pájaros. Y el silencio, cuando explicabas es como si te viera, Lori, la sensación de ese estar, porque cuando explicabas del guante, muchas veces nuestro cuerpo nos trae las lecciones en la vida, ya sea por experiencias de enfermedades o de otras situaciones, a qué es lo que esa mano que sigue después tiene que vivir durante este transcurso. Entonces, crear ese espacio a través del silencio y a través de la conexión es lo que nos hace darnos cuenta de que somos seres espirituales viviendo una vida humana, una experiencia humana. Y me encanta lo fácil que es poder hacer estas cosas que son tan importantes para nosotros. El estar en una hamaca con tu hijo en silencio es, como dicen en inglés, priceless. No tiene precio. Ir al lago y mirar a los patitos siguiéndole a la mamá en una fila en el lago, no tiene precio y es la naturaleza. Y entonces siempre que voy les digo a mis hijos, eso es Dios. Ver un árbol hermoso y ahora en el verano que salen las flores de diferentes colores, solamente Dios que es tan perfecto puede hacer algo tan hermoso.
Cada hoja, cada gesto, cada ser humano que tenemos todos 2 ojos, una nariz, una boca, somos tan diferentes porque Dios es tan grande y tan misericordioso que nos hizo semejantes a Él. Bueno, y podemos seguir aquí, no voy a terminar, pero claro, tengo la última pregunta ¿cómo se practica o se lleva a cabo la espiritualidad? Por ejemplo, en mi caso, quiero comprar, y son 2 cosas que tengo que comprar, tu libro y un libro espiritual, que son frases o una hoja en la mañana que quiero leerla. Me levanto, pues preparo mi café, quiero leerlo esto y tal vez hacer una meditación de unos 10 minutos. O sea, estoy planeando hacer eso en la mañana antes de comenzar todo el trajín de alistarme, irme al trabajo, a la oficina y comienza toda la locura, ¿no? ¿Cómo se practica o se lleva a cabo la espiritualidad para ti? Bueno, para mí es a través de la plegaria, de la meditación, de la gratitud y no lo hago de tal forma que no se transforme en rutina. Es decir, siempre doy un toque diferente. Además, permanentemente estoy cultivándolo a través del silencio y de mi conexión. Hago mi trabajo para poder ayudar y estar presente para los demás. Es mi responsabilidad permanentemente trabajar en mí y continuar mi camino de elevar mi conciencia. Lo hago a través de trabajar con todo tipo de juicios que pueda haber, a través del perdón, a través de la conexión. Estoy en este momento esto es en inglés, en un grupo desde Londres, haciendo resiliencia espiritual, buscando en estos momentos tan difíciles qué es lo que cultivamos. Para mí es una experiencia espiritual cada vez que tengo un grupo, una clase con la cual comparto. Muchas de estas técnicas las ofrezco en el libro del perdón y las cosas simples de qué es la felicidad, cómo hacemos, qué puedo hacer hoy para sentirme más feliz y ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ser más amable? Simples cosas. Esa es la diferencia. No tenemos un paquete que viene y tiene que ser A, B, C, D, E. Exacto. Lo que a cada uno de ustedes le haga vibrar el corazón y sentir, como Lori dijo, voy y en el silencio, es practicar más de eso. La gratitud, cuando viene del corazón, cuando viene de algo genuino, es hermosa. Pero si lo hacen y no sale del corazón, sigan practicando, pero no por eso déjenlo de hacer. La conexión con la naturaleza, el darse un espacio por día para conectarse con lo que en ese momento sienten, que los va a elevar. Precioso. La expectativa de que tienen que lograr una cosa u otra, pero sí con la intención de conectarse. Clara, ¿qué piensas sobre salir a caminar o salir a trotar o hacer ejercicio? Es parte de estar bien contigo mismo y eso te ayuda a ser mejor espiritualmente. Depende cómo lo hagas. Por supuesto, está la famosa frase mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Y es importantísimo porque si es importante con qué nos alimentamos, es tan o más importante con qué alimentamos nuestra mente y nuestras emociones, ¿verdad? O sea, tiene que estar alineado. Pero podemos salir a caminar, podemos salir a correr, y si en ese tiempo estamos teniendo pensamientos de odio, de resentimiento, de tóxicos. Escuchando música fuerte. Que estemos tóxicos, ¿no es cierto? De alguna forma, entonces no nos estamos conectando con la forma espiritual. Tampoco tiene que ser en ese momento necesariamente, pero no quiere decir que porque salgamos a caminar o correr vamos a conectarnos espiritualmente. Podemos hacerlo en forma independiente,
O tengo muchas de las personas con las que trabajo a nivel individual que utilizan ese tiempo para también utilizarlo para, en el momento que inspiramos, traemos esa vida, esa prana, esa energía y cultivamos más de lo que queremos. Siempre para el bien mayor. Eso es algo importantísimo. Siempre no que sea algo que pueda dañar al resto. Cuando hay algo que puede dañar al resto de alguna forma, no estamos haciéndolo por el bien mayor. Muchas gracias, Clara, por todos tus consejos, por tu sabiduría. Queremos invitar a nuestra audiencia para que vayan a tu página Facebook, Clara Nahum Consulting, en Instagram, Clara Nahum, y el website claranahum.com. Una vez más, gracias. Bienvenida a este segundo podcast. Mil gracias por tus palabras y pues nos encantaría tenerte un sábado en vivo para que puedas responder las preguntas de nuestro público. Estaremos avisándoles muy pronto, Lori, sobre cuándo y qué hora. Quiero agradecer a Clara por esta oportunidad. Yo estuve tomando nota, no sé si se dieron cuenta. Mis gotitas de saber que agarré de todo esto es que ser espiritual es algo esencial, es algo que necesitamos aspirar a lograr ser. Y lo importante de todo esto es que nos ayuda a enfocarnos, a refinar nuestro propósito, nos ayuda a entonces vivir a favor y actuar a favor de ese propósito para dejar un legado, que es lo más importante también. Así es que, Clara, gracias por todo lo que compartiste. Esto es muy motivador, muy inspiracional y entonces agradecemos mucho y no puedo esperar hasta que otra vez conectemos para ese sábado que viene pronto. Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación, va a ser un placer. Gracias, Clara, un abrazo. Un abrazo a las dos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te gustó este segmento? Compártelo.